Urgente, sobre todo para aquellos que quieren saber qué puede pasar con sus ingresos, los que cobran sueldo y también los jubilados. El gobierno va a intentar revertir la baja de ganancias y cambiar la fórmula de jubilaciones. Allí estamos viendo el título de Clarín en estos momentos. Insisto, el gobierno de Milei va a tratar, a buscar revertir la baja de ganancias y cambiar la fórmula de jubilaciones. Economía va a enviar proyectos de ley con estas reformas al Congreso para reducir el déficit fiscal. También pretende adelantar pagos de bienes personales y subir retenciones al campo. Débora Plager, tenés más información que confirma este urgente. Claro, Alfredo, buenas noches. Efectivamente, esto está en las precisiones que el propio Ministerio de Economía publicó. Es la cuenta oficial del Ministerio de Economía. Fíjate vos que además son precisiones que fueron dadas a posteriori de los anuncios que hizo el ministro Caputo a los periodistas acreditados en Economía y que también anticipaba nuestra colega Florencia Donovan. La prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal el primer año de mandato y estos números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos para lograr este objetivo. Y si vemos cuáles son estos datos que da el Ministerio de Economía en este tuit oficial, vamos a encontrar acá lo que te digo, impuesto país, la suba del impuesto país, las retenciones, por lo tanto también habrá aumento de retenciones. Ahí dice, no sé si subimos un poquito más, fíjense, debajo de retenciones dice reversión de la reforma de ganancias. Esto es lo que se votó en el Congreso. El 0,4% implica. Claro, lo votó el Congreso, Milei lo apoyó diciendo que él siempre iba a estar de acuerdo con la baja impositiva siempre y cuando viniera acompañada por la baja del gasto. Bueno, esto prevé la reversión de reforma de ganancias. Hay que ver, recién preguntaba, si va al Congreso nuevamente o si como no fue aprobado por ambas cámaras puede revertirse simplemente sin pasar por el Parlamento. Y después los bienes personales. El anticipo ahí dice bienes personales, debajo de la reversión de la reforma de ganancias, el anticipo del pago de bienes personales y acá el dato clave, jubilaciones y pensiones. Lo que muchos colegas que estuvieron con Caputo buscando precisiones después de los anuncios, habría un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria reemplazándose por aumentos por decreto. Pero es importante el tema de ganancias para todos los trabajadores, los de la cuarta categoría de relación de dependencia. Ahora, por supuesto, vamos con nuestra compañera Marina Calabró, con María Eugenia Vidal, una de nuestras invitadas, pero tenemos la posibilidad de preguntarle a Roberto Kachanowski sobre este anticipo, sobre este urgente que estamos dando, insisto, vinculado a la reversión del tema de ganancias y a la fórmula de los jubilados. Buen día, buenas noches, Roberto Kachanowski. Bueno, tu primera impresión de esto que puede llegar a ocurrir, pero por lo que acabamos de mostrar, te diría que es mucho más que probable, ¿no? Sí, a ver, evidentemente la caída del salario real va a ser bastante fuerte. Hay dos medidas, una fundamental que va a ser la suba de las tarifas de los servicios públicos, fundamentalmente energía y transporte. Eso le va a pegar muy fuerte al ingreso. No nos olvidemos que el dólar va a los 800 pesos, también tenemos otra caída por... Eso va a pegar en el índice de precios al consumidor. Chao. Entonces, me parece que si no le ajustan a los jubilados en forma un poco más rápida, van a quedar todo por debajo de la línea de pobreza, si ya no lo están. El tema es de dónde va a salir la plata. Eso es lo que no me queda más claro. ¿De dónde va a salir la plata? Hay muchas cosas que todavía faltan precisiones que dicen que las van a dar a conocer mañana, pero vamos a analizar con Roberto Kachanowski, con María Eugenia Vidal, con Marina Calabró, medida por medida, por supuesto, qué significa desde el punto de vista económico, qué significa del punto de vista político, qué es lo que falta, a quién le impacta, a quién lo va a afectar y cuál es el objetivo de esa medida. No sé, María Eugenia, si querés comentar algo respecto de esto, del tema de ganancias y del tema de los jubilados, porque creo, no sé si coincidirán, en que el ajuste va a impactar muy fuertemente en la clase media, sobre todo porque para los sectores más humildes han propuesto y han anunciado algún tipo de medidas de duplicar planes, etcétera, etcétera, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué te ha parecido, María Eugenia, los anuncios? Bueno, tal como el ministro dijo, son una serie de medidas. Claro. No es un plan económico. Yo imagino que los próximos días, mañana mismo y en los días que vienen, vamos a ver más detalle, ¿no? Porque
se habla de quita de subsidios, pero no sabemos exactamente qué significa eso en el bolsillo de la gente, de cuánto es el aumento de la tarifa, a quiénes. Se habla del aumento de impuestos, del aumento de impuesto país y de una retención a los que exportan fuera del agro, pero no sabemos exactamente cuánto significa eso. Entonces, me parece que es un gobierno que lleva menos de 48 horas en días hábiles y que todavía no ha planteado todo el plan económico completo. Nuestro rol es el de ser responsables. Nosotros avisamos durante meses que había una bomba y que esa bomba iba a estallarle al siguiente gobierno, porque todo lo que hizo el gobierno anterior fue repartir plata que no existía. Claro. Que no había reservas en el Banco Central, lo dijimos, que se estaba gastando plata que no había respaldo, entre ellas la exención de ganancias. Nosotros votamos en contra. Y no porque queremos votar en contra de los trabajadores, sino porque sabíamos que no había plata. El presidente votó a favor, pero nosotros votamos en contra diciendo no queremos ser cómplices de una hiperinflación. No está la plata para poder hacer esta baja de impuestos. Entonces, así como fuimos responsables, también lo vamos a hacer ahora, y todo lo que sea en el sentido correcto, y hay un diagnóstico correcto del ministro de que el problema es fiscal en la Argentina, lo vamos a acompañar, no vamos a medir el costo político si va en el sentido correcto, ¿no? De sacarnos en serio de la inflación y la pobreza, pero todavía faltan muchas definiciones. Sin lugar a dudas. Marina Calabro, ¿cuál es tu primera impresión en general de los anuncios estos que acabamos de anticipar respecto de jubilaciones y ganancias? Y ahora vamos a repasar medida por medida. Sí. Bueno, mi primera impresión tiene que ver con información que manejamos, que es que realmente costó mucho en el círculo íntimo del presidente y a él mismo tomar la decisión del aumento en lo que tiene que ver con el impuesto país, importaciones, exportaciones y también esto de la reversión de ganancias. Fueron medidas que se tomaron estrictamente bajo la necesidad de ajustar el número, de cumplir con este objetivo propuesto de ajustar el déficit 5 puntos, esto sin contar lo que tiene que ver con la bola del ELIX, pero no fue sin discusión interna ni sin dilema. Esto primero. Por otro lado, uno recuerda que cuando se aprobó esta quita de ganancias para la cuarta categoría, bueno, hubo una queja de los gobernadores, en ese sentido también esa presión se hizo notar por lo que tiene que ver con la masa coparticipable, así que en ese sentido supongo que eso también habrá influido a la hora de incluirlo dentro del paquete. Y bueno, por otro lado me quedé pensando en esto que decía María Eugenia, ¿no? Que son medidas, no es un plan económico completo, y en esta vieja idea de Maquiavelo en El Príncipe de que el mal hay que hacerlo todo junto y el bien a cuentagotas, porque realmente muchas de las decisiones son, vamos a decir, antipáticas, lo dijo el mismo ministro Caputo. Seguro. Entonces la pregunta es, esa clase media que quedó por fuera de la red de contención, ¿cuántos más tragos amargos va a soportar? No por una cuestión de buena o mala voluntad, porque no le da el cuero ni el bolsillo, ¿no? Interesantísimo, ¿eh? Todo indica que las medidas... Es cierto, no se trata de medidas ni de un plan económico ni de casualidad, son medidas de urgencia, así lo anunciaron, un paquete de urgencia para apagar los primeros incendios, que mañana van a ir detallando medida por medida las informaciones que todavía no se conocen, si seguramente se va a presentar algo más parecido a un plan económico. La primera, con el orden que lo anunció el ministro Luis Toto Caputo, ¿no? La primera, empleo estatal. No se renuevan los contratos laborales con menos de un año de vigencia. Interpretábamos recién con Débora Plager en la producción que en realidad van a revisar los contratos y los pases a planta permanente que se hicieron en el último año. ¿Vos lo ves así, Débora? Sí, claro, porque bueno, esto fue dicho incluso por el propio Milei durante la campaña. También se había presentado un amparo respecto de los pases que hacía y las contrataciones el gobierno en este último tramo de su gestión. Buscando la estabilidad laboral de muchos militantes. Creo que lo dijo ayer Adorni en la primera conferencia de prensa, ¿no? No van a convalidar los militantes. Ni ñoqui ni militantes. Claro, sino, bueno, aquellos que realmente estén cumpliendo una función en el Estado y en las dependencias públicas. Así que esta ha sido la primera medida que eligió el ministro Caputo en los anuncios de las 10 medidas de hoy, ¿no? ¿Qué ventajas tiene Kachanowski y qué dificultades puede afrontar esta idea de, bueno, no sé, no han explicado y tampoco lo sabemos, no sé si vos lo tenés en detalle, ¿a cuánta es la gente empleado del Estado que afectaría esta medida, Roberto? No, el número de la gente no sabemos. No sé, a ver, los que pasaron
a planta permanente y los contratos todavía no se sabe, pero yo te diría que la medida está bien orientada. Claro. O sea, porque tampoco podés estar llenando de gente el sector público y el sector privado estar bancando gente que está haciendo nada directamente. Claro, y una pequeña aclaración técnica. Hoy consultado Félix Lonigro decía que no requiere nada más que una disposición para poder implementar esto, porque estos empleados no tienen la estabilidad en el sentido cabal que la Constitución impone, porque son 12 meses como una suerte de periodo de prueba, más 2 meses. Es decir, si después de cumplidos los 12 meses, en los 60 días subsiguientes, vos no sos dado de baja, pasás a planta permanente. Hay una ventana de 14 meses, si no se cumplió, no hay estabilidad, con lo cual puede disponer de este personal. Si pasás a planta permanente, quiere decir que no te pueden echar, te tienen que hacer un sumario, primero o desarmar sumario la posición, e indemnización. o desarmarse el ministerio y ahí podés sacarlo. Bueno, María Eugenia Vidal tiene experiencia en esto, lo ha hecho, lo ha vivido en carne propia como gobernadora. La pregunta es, más allá de que se pueda hacer desde el punto de vista legal, es cuál va a ser la respuesta sindical y política, porque si esta gente que ha entrado en el último año son 3.000 personas, una cosa, si son 15 o 20.000 personas que deciden protestar o tomar los ministerios, bueno, ahí hay un conflicto en puerta. No sé cómo lo ves, María Eugenia. Primero creo que había un Estado mucho más chico que funcionaba en el 2019. Claro. Hubo un enorme esfuerzo de 2015 a 2019 por realmente tratar de que en el Estado estuviera la gente que hacía falta. Y hubo definitivamente un descontrol de 2019 para acá, en cargos políticos, en gente que no iba a trabajar, en militancia rentada. Todo eso me parece de sentido común y además de un reclamo de la sociedad de que se hiciera. Con lo cual me parece bien que se haga y que sea la primera medida en anunciarse. Ahora, hay que hacerlo cuidando legalmente. Y lo digo por experiencias que nosotros tuvimos. Nosotros hicimos, por ejemplo, en Telam, recortes y luego una medida judicial ordenando la reincorporación de esos empleados. Con lo cual hay que tener cuidado en la implementación y en la evaluación del caso por caso para no cometer errores y que la justicia también acompañe, que aquel que entró en el último año por la ventana y no hace nada, no se quede en el Estado solo amparado en un marco legal. Bueno, además, no lo dijo hoy el ministro Caputo, pero sí se dijo esta mañana, que están exigiendo la presencialidad de todos para ver en qué silla se sientan, cuál es la actividad que tienen adjudicada, cuál es su computadora, cuál es el trabajo, cuál es la productividad que llevan adelante. Lo dijo el propio Manuel Adorni, diciendo aquellos trabajadores del Estado, que son trabajadores que producen, que trabajan, que cumplen con su tarea, no van a tener ningún problema. Así que aquellos que no lo puedan justificar también van a estar sujetos a revisión y tal vez dejen de pertenecer al Estado. Vamos a la segunda medida que anunció el ministro Luis Caputo. Se suspende la pauta del gobierno por un año. Estamos hablando de la pauta oficial durante un año a todos, yo entendía así, a todos los medios de comunicación y en todos los soportes. Diarios, televisión, revista, internet, TikTok, en todas las situaciones. Hay un ahorro, ahí hablan de 34.000 millones de pesos, ¿no? Bueno, hay que precisarlo bien. Caputo se limitó a dar esta enunciación, ¿no? La elección me parece que no es casual, de las 10 medidas, el número 2, este es el orden tal cual lo dijo el ministro Caputo en su conferencia, en su locución hoy. Habló de la pauta oficial, no precisó respecto a las empresas públicas, no sé, no habló de YPF, de aerolíneas, de ANSES, respecto del recorte para ellas. Y bueno, entendemos que es para todas las redes sociales y los medios tradicionales. No lo especificó, pero se desprende que así debe ser para que el ahorro sea efectivo y para que el mensaje sea ecuánime, ¿no? Bárbaro. Insisto, ahí no está muy claro todavía lo que pasa con las empresas como YPF o aerolíneas, para poner como ejemplo. No sé si alguien quiere... Ni tampoco hay precisión en relación a la pauta ya emitida. Se supone que lo emitido y comprometido será debidamente cobrado por las empresas. La verdad es que esto quedó también un poco en la nebulosa porque sabemos que el Estado paga más en concepto de publicidad a 60, 180 e incluso más. Entonces, bueno, eso también es un tema a resolver por los compromisos asumidos, ¿no? Sí, eso más allá de que es un gesto desde lo simbólico muy potente, ¿no? Sí, lo que ya está, digamos, emitido como es una deuda que tienen que honrar, me parece, porque si no se exponen a tener algún tipo de juicio, porque es pauta ya emitida y bueno, simplemente resta pagarla, pero bueno, no lo sabemos, no lo sabemos en ese plano. Si alguien me quiere decir algo, simplemente... A ver, son 34.000 millones de pesos. Sí.
me parece bien. Pero ¿sabés cuánto gastaron en subsidios para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos? ¿Cuánto? Desde 2006 hasta octubre de este año, 280.000 millones de dólares. Claro. Este año van a gastar en subsidios económicos 12.000 millones de dólares aproximadamente. Claro. O sea, estos números, está bien, son señales. Son señales. Pero el número grueso no está ahí. Sí, el número grueso está. No digo Roberto. que no haya que hacerlo, no digo. Lo que digo es, claro, el número grueso está en otro lado. En los servicios públicos, sin duda. Es un mensaje político, claro, digamos, van a ajustar al Estado, coherencia. van a ajustar a los medios de comunicación, van a ajustar al gasto político. Y es coherente con la campaña que ha hecho Milei Exacto. respecto de este tema, pero insisto, falta especificar el tema de las empresas que dependen del Estado y que no sé si están contenidas incluso en la cifra que recién dábamos, porque, no sé, por poner el caso de YPF, el Mundial, o sea, podemos remitirnos a mucho de lo que se ha hecho en esa materia para saber si efectivamente el fin de la fiesta es total, ¿no? Bueno, aquí también hay otra señal política, otra fuerza, digamos, comunicativa, desde el punto de vista de la comunicación. No también, ahora me pregunta Roberto, no del punto de vista del monto que se ahorra, ¿no? Respecto a los grandes gastos. Pero la tercera medida estaba ya conocida, es que los ministerios se han reducido de 18 a 9, es decir, el 50% de los ministerios se bajó, y las secretarías también, más o menos, el 50%, secretarías de Estado, de 106 a 54. Aquí hay personal, aquí hay automóviles, aquí hay celulares, bueno, una cantidad de gastos. ¿Coincidís en que tampoco el monto es demasiado importante, Roberto? No, a ver, coincido con que tiene que haber menos ministerios. Sí. La Constitución de 1853 tenía 5 ministerios. Roca lo llevó a 8. Sí. Ahora estamos en 9, pero después llegamos a 22. ¿Cuántos eran? Ahora 19. Ahora pero eran no, 18. Es un disparate Claro, de administración pública. A ver, hay ministerios que no tienen por qué existir. La única duda que queda ahí es, desaparecen ministerios, pero ojo que no queden en direcciones o en otro que tipo se de reabsorban reparticiones esos escondidas, empleados ¿no? en Porque esto otras te puede pasar. dependencias. Respecto del ahorro económico, más allá de lo simbólico. Acá lo cierto es que el gesto del ajuste en la política tiene que ser dado. ¿Por qué? Porque lo que hoy se explicitó es que el ajuste será fortísimo sobre los sectores que lo vienen pagando desde hace por lo menos 20 años, que es la clase media, y bueno, la clase media trabajadora, porque Petovelo, como dijo Milei, tiene la billetera abierta. Y hoy especificaron que van a duplicar algunos de los planes, como el potenciar trabajo y la UH, para aquellos, según dijo el propio Milei, que se caigan del sistema. Bueno, la clase media está con un alfiler, Sin duda, a punto de caer. Está claro que hay un sector de la clase media que ha manifestado su apoyo fuertemente electoral en la calle, en las encuestas a Milei. El tema de la pregunta es ¿hasta cuándo? Y bueno, ¿qué va a pasar cuando vengan las efectividades conducentes, cuando vengan las boletas de luz, de gas, cuando vean el aumento de la nafta, etcétera, etcétera? Marina, sobre este tema. No, y pensaba en esto que vos ponías en línea, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esto se materialice en el bolsillo? Hay que sumarle que el ministro reconoció que están relevando aumentos del 100% en alimentos en la última semana. Claro, claro. Y que el presidente habló de una inflación del 15.000%, que es el 52 anualizado, si no me equivoco. 1.52 a la 12. A la 12, No sé, perfecto. Me lo explicaste bien. Me lo explicaste bien, Seade. Sí, soy alumna de Roberto. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Que no es solamente el impacto por la vía de la quita de subsidios y de cómo va a esto impactar, valga la redundancia, en los boletos o en la luz, en las facturas, sino también lo que va a venir directamente vía aumento de precios de consumos de canasta básica. Yo creo que la inflación más fuerte vas a tener ahora en diciembre entre 15 y 20. Sí. Es probable. Bueno, el presidente dijo entre 20 y 40 para diciembre, enero y febrero. Entre 20 y 40, dijo Milei. Sí, a ver, por mes. ¿Por mes? Sí, Por sí, mes. Sí, Ahora, claro. llegar al 15.000 me parece que es demasiado, porque estás triplicando la inflación de Alfonsín, o más que triplicando. Sí, claro. Sí, igual tenés que tener mucho, mucha inflación mensual. Es 52% promedio mensual durante 12 meses.
porque no es que se suma, se claro. va multiplicando, o sea, es potencial. Sí, pero digamos, el ejemplo, Roberto, que había puesto el presidente es si no se llevaban adelante ningún tipo de medidas y si continuaba con la dinámica que había impuesto el ministro Sergio Massa, el ministro y candidato Sergio Massa. María Eugenia, de tu olfato político, de conversar con la gente, ¿crees que la sociedad está preparada, sobre todo las clases medias, para un ajuste así, que están dispuestas, que están esperanzadas y por lo tanto van a aguantar el cimbronazo? ¿Cómo juzgas eso? Más allá que ya dijiste que desde la política van a ayudar, van a colaborar, recién está empezando el gobierno, por supuesto es comprensible. Desde ya, primero está claro que los argentinos todos vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, sobre todo en los próximos meses. Eso queda claro de las medidas y creo que todos lo sabíamos. Todos sabíamos, algunos con más información y otros con menos, que lo que el kirchnerismo estaba haciendo era postergando el problema y agravándolo. Eso lo sabíamos todos. Seguro. Ahora, también es cierto, viendo las medidas que veníamos discutiendo, que la política tiene que estar primera en la fila, más allá de que sea simbólico. No importa cuánto es el impacto en el ajuste, en lo que cueste la política. Claro. Y creo que hay más cosas para hacer. Yo le propongo al presidente, aproveche el Congreso si va a ir, saque las jubilaciones del presidente de privilegio y de la vicepresidenta, póngale un tope al gasto del Congreso. Todavía tenemos más cosas para hacer que las que se están proponiendo. Terminemos con el Festival del Gasto de Embajadas, de viajes de funcionarios. Todavía hay muchísimo más que hacer, que aunque no explique el resultado del esfuerzo conjunto que hay que lograr, sí por lo menos nos pone a nosotros en primera fila, porque eso sí la sociedad lo quiere ver y yo creo que ahí la sociedad va a estar unánimemente apoyando. Claro. Lo están haciendo los gobernadores, hoy lo anunció el gobernador de San Juan, lo anunció Rogelio Frigerio en Entre Ríos, todos los gobernadores serios y responsables están yendo en esa línea. Entonces, la política primero, ahora está claro que el esfuerzo va a ser enorme, va a ser para todos y que tenemos que tratar nosotros desde el Congreso, el presidente desde su lugar, de acompañar a los más vulnerables, que no son solamente aquellos que hoy reciben un plan, también son muchos trabajadores formales pobres. Bueno, claro. Trabajadores que cobrando aguinaldo y vacaciones hoy son pobres. También los jubilados, que hoy con esta inflación ganan 100.000 pesos. Es que los más vulnerables entonces, tenemos que pensar en ellos. Los más vulnerables son aquellos que no reciben ningún subsidio. Así es. Porque entonces siempre estamos poniendo el foco en aquellos que reciben subsidios. Los que no reciben ningún subsidio son los más vulnerables. Son los jubilados, no solamente los de la mínima, los que están el achatamiento de la escala ha sido brutal. Claro, el aplastamiento. Y son los trabajadores formales, ya sea en relación de dependencia o los profesionales independientes. Esos no tienen ningún tipo de subsidio. Esos son los sectores vulnerables. Y en la política, en la boca de los políticos, cuando hablan de sectores vulnerables, no los contemplan. Y esos son los sectores que yo te diría mayoritariamente votaron la fórmula que encabezaba Javier Milei. Ahora, si necesitamos